Vamos a dar inicio a esta presentación. Tenemos desde el expositor hasta un invitado especial y vamos a dividirlo en dos partes, la presentación de uno, de otro, y va a haber unos videos en medio para que puedan apreciar un poco el contenido de la exposición. Bueno, vamos a empezar con el coleccionista, que es Marco Bracamontes. Él es graduado en la licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana y la maestría en Administración en la Universidad del Sur de California. Fundó y actualmente dirige Nexo Latino, una empresa de relaciones públicas en 2000, ofreciendo servicios de multimedios a empresas en la zona de Houston. Paralelamente, en 2003, fundó la Hermandad Houston-Tampico, una sociedad civil que se dedica a hacer programas de colaboración internacional. Actualmente dirige una serie de televisión en el canal oficial de la ciudad de Houston para promover negocios de propiedad hispana. El programa también se llama Nexo Latino. Démosle por favor un aplauso a nuestro coleccionista del día de hoy. Muchísimas gracias, maestra Marta López Castillo. Es un honor para mí estar aquí en este recinto tan lleno de historia y tan lleno de nuestra herencia mexicana, que es lo que celebramos hoy en nuestra exhibición. Voy a ir directamente al grano. Mi parte de la conferencia se va a referir específicamente a la reconstrucción o construcción del segundo ferrocarril de Tehuantepec, que sucedió a principios del siglo XX. Entonces, yo lo que quisiera es ahondar un poco sobre el contenido de las imágenes y sobre cómo se formó esta colección, que en muchos casos ha llamado la atención y que creo que aporta una perspectiva, una historia un poquito desconocida aquí en México. Les quiero comentar que yo desde el 2003 empecé a coleccionar fotografía histórica industrial de México. Yo nací en Tampico, crecí en un puerto respirando lo que emitía una refinería y viendo todo lo que era el negocio del petróleo. Entonces me aboqué, me enfoqué a encontrar imágenes que me mostraran lo que fue el gran boom, el primer boom petrolero de México, que sucedió entre los años 1910 y 1934. Esto fue un fenómeno impresionante a nivel mundial. Y yo lo veía en mi medio ambiente, en mi ciudad, en mi vida, ¿no? Pero nadie me lo había contado bien. Entonces yo, a través de imágenes que recuperé en Estados Unidos, en Inglaterra, reconstruía un poco esto. Esto fue mi interés al principio y, como ustedes imaginarán, esto me lleva, o sea, todo el mundo me decía, es que fulano tiene unas cajas, tiene unas fotografías, y yo me iba a los áticos, ¿verdad? Las casas en Estados Unidos tienen una bodeguita arriba donde guardan chivas, ¿verdad? Y ahí me iba a buscar las fotografías de familia, encontrando para mí lo que son tesoros, porque me daban una imagen real de lo que había sido ese gran auge petrolero. Como ustedes saben, este fue un viaje personal, muy personal, porque ese tipo de fotografía ingenieril, que yo le llamaría, ese tipo de fotografía también, pues muy informal, ¿verdad? No es fotografía de estudio. Quizás ustedes vean aquí 3 o 4 fotografías de estudio, que era lo que se acostumbraba en aquel entonces, 1900, 1901. Se iba con un fotógrafo en un ambiente controlado y se tomaba una fotografía. Estas son fotografías de campo, fotografías de obra. Mi papá era ingeniero, yo creo que por eso me empezó un poco el interés, porque yo nací viviendo con un ingeniero de puertos donde me llevaba y era concreto, varilla, vías, muelles, etcétera. Entonces,
empecé a encontrarme este tipo de materiales sobre el ferrocarril de Tehuantepec. Me llamó la atención lo sorpresivo de estas imágenes sobre México, sobre historia de México, sobre historia de lo que le dio para vivir a miles y miles de mexicanos, ¿verdad? Entonces, ese es, digamos, el origen de esta exhibición. Todas las imágenes que ustedes ven aquí son, digamos, traídas de Estados Unidos, es decir, la colección la tengo en gran parte yo, pero digamos, estamos recuperando parte de nuestra historia visual, fotográfica, para México. Yo nada más les pido de favor que se pongan ustedes en contexto de lo que ilustra esto. 1901, el ferrocarril era una industria importantísima. Es decir, el desarrollo de la conectividad entre las ciudades era a través del ferrocarril. Las compañías de ferrocarril, ahorita se me está ocurriendo, las comparo con las compañías de inteligencia artificial actualmente. En términos de capitalización, eran las empresas más ricas, con mayor inversión, todo mundo tenía acciones de esas empresas. Entonces, esto que ustedes ven se trata de proyectos de una envergadura enorme a nivel mundial. Les voy a leer brevemente cómo inició todo. El ferrocarril de Tehuantepec ha sido descrito como la obra ferroviaria de mayor trascendencia a principios del siglo XX. Ya desde tiempos de la conquista, estamos hablando del siglo XVI, la idea de unir al Pacífico y el Atlántico se había gestado en la mente de muchos gobernantes. No fue hasta el siglo XIX que este sueño tuvo sus primeros visos de realidad. Obra plena de obstáculos estructurales, aunado a los millonarios costos de construcción en sus inicios, urgieron al presidente Porfirio Díaz a recurrir a Whitman Pearson. Van a ver ustedes la foto del contratista inglés, que igual yo les decía a unas personas, ¿por qué nos cortamos el pelo con nuestro peluquero? Pues porque confiamos en la credibilidad, en la experiencia de esa persona. Whitman Pearson, siendo él un ingeniero genial, contaba con la credibilidad de obras anteriores, no solo en México, sino alrededor del mundo, y por eso, se le dio el contrato a él, en gran parte. Él se había ganado la confianza del presidente Porfirio Díaz y por lo tanto le concede este proyecto. Aquí no se está hablando de un ferrocarril, se está hablando de y disculpen la expresión, de un sistema multimodal de transporte. O sea, había que incorporar el factor naval, el transporte naval, que igual era una industria impresionante en aquellos tiempos. El transporte de personas y de bienes era pues digamos, una cosa esencial. O sea, eran inversiones muy grandes y se confiaba mucho en este tipo de conexiones. Por lo tanto, Whitman Pearson, paralelamente a conseguir el contrato del gobierno de México, que no fue fácil, se le exigió mucho a él, porque el secretario de Hacienda, que en aquel entonces era José Ives Liventur, era muy duro para la negociación, porque sabía que Whitman Pearson también era una persona dura. Entonces, pero Whitman Pearson también sabía que tenía que asegurar un contrato con la naviera que iba a traer el producto de Oriente. Finalmente fue la American Hawaiian Steamboat Association, y al mismo tiempo que iba a embarcar la mercancía en Coatzacoalcos. Esos son los dos puntos de los dos océanos del ferrocarril de Tehuantepec. Ese contrato se firmó en Nueva York y igual fue un contrato difícil, pero con el poder de convencimiento y el poder, digamos, ejecutivo del contratista Whitman Pearson, se logró
y eso fue lo que dio viabilidad al proyecto en general. Después de sortear situaciones adversas que iban desde el pesimismo de los expertos de la época por su falta de experiencia en este tipo de obra, estamos hablando de Whitman Pearson, los altos costos de la duración de la misma acarrearía, las condiciones climatológicas de la zona, que preveían deslaves, derrumbes de puentes, hasta condiciones de salud poco favorables, Pearson emprende el inicio de la obra el 30 de junio de 1901. ¿Okay? Estamos hablando inicios del siglo XX. ¿Verdad? El ferrocarril de Tehuantepec tuvo una extensión de 305 kilómetros, se inicia en la desembocadura del río Coatzacoalcos, pasa por diferentes ríos tropicales anchísimos, pasa por el cañón de Malatengo, también es un obstáculo grande porque se tiene que cruzar a través de un puente, hasta llegar a Salina Cruz. La construcción del ferrocarril de Tehuantepec estaba proyectada para terminarse en varios años y aportar grandes beneficios económicos para el país. El intenso calor, las enfermedades tropicales, incluyendo fiebre amarilla, el paludismo, etcétera, eran obstáculos que también se tenían que superar. El contratista, Whitman Pearson, siempre muy consciente de los riesgos de su personal, se enfocó en proporcionar vivienda y proporcionar facilidades hospitalarias para que fueran tratados los empleados. Al principio había 2,000 trabajadores y al final 5,000 trabajadores empleados, digamos, nacionales, en la obra que iba avanzando. Mientras se contemplaba la construcción del ferrocarril, también se construían 2 puertos. El de Coatzacoalcos no fue un proyecto muy complicado, porque el puerto de Coatzacoalcos es un puerto fluvial navegable, es decir, hay un río muy amplio navegable, y solo requería la construcción digamos, los atracaderos, ¿verdad? Donde llegan los barcos y se atracan, y además, y también simplemente prolongar el río con 2 escolleras y el dragado del río. O sea, casi era, digamos, un proyecto de ingeniería no muy complicado. Salina Cruz sí era bastante complicado porque era simplemente una bahía abierta, había que crear 2 rompeolas grandísimos de más de 1 kilómetro para crear digamos, ese puerto, del cual también había que construir los embarcaderos, las bodegas y todas las otras facilidades que conectaban con el tren. Entonces, Salina Cruz sí fue una empresa mucho más complicada, mucho más larga, y la pueden ver todo el proceso de construcción ahí de las escolleras, de los muelles, ¿verdad? Y también del dique seco, porque dentro de todo el proyecto conjunto de Salina Cruz se visualizó un dique seco de bastante envergadura, el cual podía atender a 2 navegaciones de gran calado al mismo tiempo. Entonces, en concreto, mientras se completaba la construcción de los puertos, Pearson firmó un contrato con la naviera American Hawaiian Steamship Company para establecer servicio regular entre Nueva York y Coatzacoalcos y un servicio similar entre Salina Cruz, San Francisco y después Hawái. Los resultados comerciales del proyecto fueron impresionantes, superaron las proyecciones de volumen de carga que se manejó y las expectativas del gobierno pues fueron superadas, ¿verdad? Ya en la operación, de tal manera que en 1909, 2 años después de inaugurado, el movimiento real fue de 700,000 toneladas,
850,000 toneladas en 1910 y 1,028,000 toneladas en 1911, que es el año en que sale Porfirio Díaz del país. A pesar de la caída de Díaz en el poder, la revolución y la inauguración del Canal de Panamá, el ferrocarril de Tehuantepec continuó prestando sus servicios interrumpidamente. En 1918, el gobierno de Venustiano Carranza, en octubre precisamente, el gobierno de Venustiano Carranza requisó los ferrocarriles nacionales, incluido el de Tehuantepec, por lo cual consideró prudente rescindir el contrato de sociedad con la empresa de Pearson y, digamos, se le compró su parte. Asimismo, se vendió la parte del contrato naval del proyecto. Finalmente, cuando el gobierno de México toma posesión y toma la administración del ferrocarril, se desmorona toda la integración de este gran proyecto de línea comercial, ¿verdad?, entre Pacífico, o sea, Lejano Oriente, México y Estados Unidos. Y bueno, quedan ahí las vías, quedan las instalaciones, pero como negocio, como modelo de negocio, simplemente desaparece. Hacia el final de sus días, Whitman Pearson vio al ferrocarril de Tehuantepec como uno de los grandes y más difíciles logros de su empresa, que, como les digo, fue a nivel global y manejó proyectos de todo tipo en varios continentes. El simple registro de sus etapas poco refleja la incesante lucha en contra de la naturaleza, el clima y las enfermedades que este proyecto incluyó. Por lo tanto, espero disfruten las imágenes, que es de lo que se trata, y agradezco sus comentarios, su retroalimentación y sus preguntas en cuanto terminemos las dos presentaciones. En este momento creo que va a correr el primer video que nos ha traído amablemente el señor Tim Heyman y que él ya les explicará. Lo que ustedes van a ver es un testimonio un bisnieto del contratista Whitman Pearson, quien expresa su mensaje al pueblo mexicano y que yo voy a tratar de traducir. ¿Ok? Adelante. Hello, Mexico. Hola, México. Take great pride. Nuestra familia se enorgullece de que nuestros bisabuelos Whitman y Annie Pearson se adelantaran a su tiempo con sus ideas liberales a finales del siglo XIX. Ambos veían en la autonomía de Irlanda el libre comercio, las pensiones de vejez y el voto femenino. A los 50 años, Annie, como señora Pearson, una gran anfitriona londinense y madre de 4 hijos, tuvo que ser contenida por su familia para evitar que se encadenara a las rejas de Whitehall con los sufragistas, las personas del sufragio femenino. Nevertheless, he is well remembered to this day by the people of Colchester for his philanthropic gestures. In 1911, Annie, then En Lady 1919, Annie, entonces Lady Cowdray, abrió una pequeña clínica en la Ciudad de México que funcionaba como sanatorio principalmente para los empleados de Whitman Pearson, pero también atendía a los miembros de la colonia inglesa en México. Later, in 1919, Más tarde, en 1919, Whitman y Annie donaron $1 millón de oro para adquirir el terreno donde se construiría el Hospital Cowdray, ahora conocido como Hospital ABC. Whitman not only took great pride in his achievements in Durante todo este periodo, Whitman no solo se enorgulleció de sus logros en México, sino también de cuidar a sus empleados, sin quienes sabía que no había podido emprender estos grandes proyectos. spent in Mexico. They had grown great fondness for the people of that country
and its ways. A lo largo de los muchos años que Whitman y Annie pasaron en México, desarrollaron un gran cariño por la gente de ese país y sus costumbres. Finalmente, quisiera felicitar a Tim Heyman por este gran libro tan especial sobre la historia del Hospital ABC. Sin más preámbulos, creo que Marta va a hacer una pequeña introducción de Tim Heyman. Te voy a presentar. Pues estamos muy contentos de que nos acompañe también Timothy Heyman. Te voy a presentar rápidamente. Bueno, como es notable, él es de origen inglés, pero tiene viviendo aquí desde 1976, así que es más mexicano que inglés, ¿no? Es más mexicano que inglés. Fungió como presidente ejecutivo de inversiones de LAM México, fundó Heyman y Asociados SC en 1997, una empresa muy reconocida en la administración en diferentes tipos de fondos, tanto de compañías nacionales como extranjeras. Fue galardonado con el primer lugar por su análisis económico y financiero del mercado de capitales mexicano durante 3 años consecutivos, 1993 a 1995. Desde 1982, el señor Heyman ha sido catedrático de finanzas a tiempo parcial en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y es autor de 8 libros de los más vendidos sobre inversiones en México. Los últimos son Inversión en la globalización en México for the Global Investor. Dentro de sus actividades comunitarias, el señor Heyman es tesorero del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y de la Fundación para las Letras Mexicanas, así como miembro del Consejo de la Fundación ABC. Fue presidente del Hospital ABC, la institución privada de salud más importante en México, y copresidente de la exitosa campaña de recaudación de fondos para su centro ecológico. Démosle un aplauso, por favor, a Timothy Heyman. Pues muchísimas gracias a Marta por esta espléndida introducción y gracias, Marco, por invitarme a este interesantísimo evento. Ya oyeron, mi nombre es Timothy Heyman y yo administro con mi esposa Malu, que es la hijastra de Betraven, el Traven Estate. Pero estoy aquí como expresidente del American British Cowdrey Medical Center. Además de presidente, fui realizador del libro intitulado Centro Médico ABC, Filantropía y Medicina en México. A ver, te lo muestro, tú platicas. Solo pesa 44 kilos y tiene 576 páginas. Dedicamos 2 capítulos del libro a Whitman Pearson Lord Cowdrey y su esposa, muy importantemente, Annie Cass Lord Cowdrey. De hecho, acabamos de ver al cuarto Lord Cowdrey. De hecho, tenemos un amigo en común, que de hecho es el ahijado del duque de Edimburgo. Él estudió en la misma escuela que el duque de mi amigo, es una casualidad. Esta presentación precisamente lo hizo por Zoom cuando presentamos el libro durante la pandemia en el año 2021. El proyecto, de hecho, tardó más que el ferrocarril de Tehuantepec porque duró 20 años en hacer el libro. Whitman Pearson nació en 1856 en el condado de Yorkshire, donde también nació. Siempre fue muy precoz. A la edad de 16 años dejó la escuela para entrar a S. Pearson & Son, la constructora de su abuelo, Samuel Pearson. A la edad de 18 años, en 1874, Whitman fue encargado de la ladrillera de la empresa. En 1875 su padre lo mandó a los Estados Unidos, que le impresionó mucho por su modernidad de energía. En 1877 su abuelo le encargó su contrato más importante hasta la fecha, la construcción de un sistema de drenaje
para la ciudad de Southport. Cuando su abuelo se retiró en 1879, a la edad de 23, se volvió el único socio de su padre. De inmediato, en 1879, ganó 3 contratos más de drenaje en Inglaterra. En los años siguientes hubo contratos de ingeniería civil especializada en muelles, puertos, túneles y ferrocarriles. En 86 ganó su primer contrato extranjero para un muelle en Nova Scotia y en 88 su primer contrato de ferrocarril. En 1889 ganó el contrato para terminar el túnel abajo del río Hudson entre New Jersey y Manhattan. En México, en 1885, Porfirio Díaz había encargado a una comisión la resolución de las inundaciones constantes de la Ciudad de México con la construcción de un gran canal de desagüe. En 1889, a la edad de 33 años, Pearson llegó por primera vez a México a firmar el contrato para hacer el canal. Contrató a más de 11,000 personas, importó la maquinaria, equipo y trajo a trabajadores británicos. El proyecto se completó hasta 1897 y fue el mayor proyecto hecho por Pearson hasta esa fecha. Siguieron 2 proyectos en México: la modernización del puerto de Veracruz, 1895 y 1902, y la reconstrucción del ferrocarril nacional de Tehuantepec. Se firmó el contrato en 1898. En ese momento, Pearson, de hecho, dijo lo que acabo de comentar Marco, lo llamo the greatest of our undertakings, o nuestro mayor proyecto, y se inauguró en 1907. En total, Pearson recibió 100 millones de pesos, oro, creo que por proyecto, entre 99 y 1913. Sería el equivalente en ese entonces de 10.3 millones de libras, que hoy valdrían 2.1 mil millones de dólares. Ese fue el tamaño del proyecto. Hay que ver el proyecto en el contexto del logro desarrollador más importante de Porfirio Díaz: la expansión de los ferrocarriles en México de 640 kilómetros en 1877 a 20,000 kilómetros en 1910. La relación entre el gobierno de Díaz y Pearson estaba tan estrecha entre 1890 y 1911 que los contratos de su empresa con el gobierno representaron 33% de todas las obras públicas durante ese periodo. Su contacto más importante era José Limantur, ministro de Finanzas, desde 1893 hasta 1911. De hecho, acaba de colgar con un amigo mío que es su bisnieto pidiendo que viniera, pero ya estaba rumbo a su fin de semana, ni modo que no pudo. Él vive como 2 cuadras de aquí, pero conozco a como 5 de sus bisnietos aquí en México. En 1910, después de 10 años de exploración, el Águila, la empresa petrolera de Pearson, descubrió el pozo El Potrero del Llano en el estado de Veracruz, el segundo más importante del mundo. En 1919, cuando México llegó a ser el segundo productor petrolero mundial, Pearson vendió el Águila al Royal Dutch Shell Company. Y Pearson nunca regresó a México. El regalo de despedida de los Caudry a México fue $1 millón de pesos oro mexicanos, que hoy valdrían 110 millones de dólares, para construir, en lugar de la Caudry Nursing Home que Lady Caudry había fundado en 1910, el Sanatorio Caudry, que en Anzures, que se inauguró en 1923. Ahora, en 2026, lo único que queda en México de Lord Caudry, el hombre sexto más rico del Imperio Británico, es el proyecto filantrópico
filantrópico de su esposa, que es ahora el Centro Médico ABC. Muchas gracias. Esta presentación, no sé si quedó claro, pero digamos, parte del legado de Lord Cowdray es la fundación de la empresa El Águila, una de las dos más grandes que hubieron en México y que, digamos, fue realmente el cimiento, la fundación de lo que conocemos como Pemex, ¿verdad? Algo curioso que me gustaría comentar después de oír la presentación tan interesante de Tim es que cuando él firmó el contrato con la naviera que iba a traer la mercancía, el dueño de la empresa le dijo: ¿dónde aprendió usted tanto de la industria naviera? Él en realidad no había sido ni había estado relacionado con eso, y dijo: en mi oficina. Entonces, pero con esa habilidad y con el poder empresarial de él, pudo firmar ese contrato. También hay que remarcar que cuando él empezó como petrolero, él no sabía nada del petróleo. Whitman Pearson iba viajando hacia Estados Unidos y en 1901 vio la cantidad de gente que estaba migrando hacia la zona de Houston, la zona de Texas, por el descubrimiento del pozo Spindletop, que fue un boom impresionante en el este de Texas, y él observó lo que estaba pasando y su conocimiento de la zona, ¿verdad?, de la zona del sur de México, él sabía que el petróleo burbujeaba porque había las famosas chapopoteras, y él dijo: hay petróleo, y así fue como inició su carrera en el petróleo. Whitman Pearson no solo fue un gran ingeniero, porque lo era, fue un gran identificador de talento administrativo. Él supo contratar administradores de alto nivel, conocedores, leales y sumamente sólidos. Eso fue realmente la clave para la formación de su imperio. En este momento, Marta, continuamos. ¿Habrá tiempo para preguntas y respuestas? Abramos para preguntas, respuestas, comentarios, ¿les parece? ¿Quién quiere empezar? ¿Todo les quedó clarísimo? Vamos a hacer preguntas de aquí para allá. Yo creo que hay mucho que decir porque al final estamos hablando de un empresario, estamos hablando de un momento histórico importante, porque esto no se dio en la época de Juárez, no se dio en la época de Santana, tenía que pasar tiempo, tenía que haber una cierta consolidación de un México que se estaba transformando, sobre todo después de la guerra con Estados Unidos. Era un México que estaba todavía bastante dividido, hablamos de los años 40, 50, y después con las leyes de reforma y la Constitución del 57 se establecen una serie de cánones legales distintos, pero todavía no hay un país económicamente sólido. Eso se va a lograr con el paso del tiempo a la llegada de Porfirio Díaz. Y entonces ya hacia finales de la década de los 90 y la primera del siglo XX hay condiciones distintas y hay una mirada diferente de quien está gobernando. La mirada de Porfirio Díaz está puesta en el desarrollo industrial de otros países. Ya hay manera de hacerlo en México. Eso, por supuesto, no es parejo para todo el mundo, por eso se da la Revolución Mexicana hacia 1910, pero sí hay una consolidación económica y paulatina industrial. Entonces, creo que son como varias cosas que al mismo tiempo se están jugando para poder lograr esto. Ayer en la tarde, la maestra López Castillo me dio una lección muy importante, que es cómo lograr la participación de una audiencia, y ella lo hizo muy bien usando el método socrático, haciendo preguntas a ustedes. ¿Quién sabe aquí
¿cuál fue el segundo productor de petróleo a nivel mundial en 1923? Después de Estados Unidos. Aquí el muchacho, muy bien. México, la producción de petróleo de México, y de nuevo verán ustedes imágenes alusivas, porque el ferrocarril de Tehuantepec, y eso también anecdótico, es muy interesante, fue parte del gran plan de construir una industria petrolera en México, ¿verdad? Por lo tanto, Whitman Pearson, en su gran capacidad de visionario, de ver las cosas en el futuro y de aventarse con mucha inversión, construyó la primer gran refinería de Latinoamérica en Minatitlán, ¿ok? La predicción de Whitman Pearson es que el petróleo iba a surgir en Tabasco. Entonces, pues, hizo un cálculo, y dentro del alineamiento de la vía, ¿verdad?, del trayecto del ferrocarril, estableció la gran refinería, en aquel entonces era la refinería Minatitlán, y hizo toda la instalación para procesar el crudo, ¿no? La historia nos muestra que el crudo, el gran petróleo mexicano, surgió en la Huasteca veracruzana y potosina. En 1908, una de sus propiedades, que era el Pozo Dos Bocas, explota, revienta el pozo de una manera violenta. Los americanos ya sabían muy bien cómo controlar esas explosiones, o sea que ya lo sabían muy bien y estaban preparados. El Pozo Dos Bocas, pero ese es el Dos Bocas de la Huasteca, no pudieron controlarlo. El pozo se agotó, o sea, todo el petróleo salió proyectado hacia arriba, se quemó, o sea, se quemaron los gases y se agotó totalmente, no se pudo controlar. Pero eso, digamos, eso fue en 1908, un año después de inaugurar el ferrocarril. Eso ya, aunque fue una frustración, igual, nosotros hablamos de un gran empresario como Whitman Pearson y pensamos, no, pues, en todo le iba bien, ¿verdad? No. Los grandes empresarios tienen sus éxitos y tienen sus fracasos, ¿verdad? Entonces hay que entender dentro de este proceso, cómo estaba sucediendo al mismo tiempo de la línea comercial, la línea ferroviaria, estaba pasando un gran fenómeno de desarrollo petrolero en México. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que tuvo que traer el crudo de la Huasteca, traerlo de Tampico, refinarlo en Minatitlán ya para consumo nacional y exportación. Para su información, el primer buque con petróleo crudo de exportación sale en mayo de 1911, 10 días después de que sale Porfirio Díaz en el Ipiranga. Entonces, estos son los datos un poquito paralelos a este asunto. Otra pregunta. ¿Qué pregunta se te ocurre para el público? ¿Pregunta? A ver si saben algo de... El único punto de la versatilidad de Pearson es cuando vende su negocio a Shell, invierte su dinero en dos cosas. Una es periódicos. Hay una cosa que se llama The Westminster Gazette y The Financial Gazette, luego se vuelve el Financial Times, luego un banco que se llama Lazards. Y ahora Pearson PLC hoy día está listado en bolsa y obviamente él no vive, pero pasó por muchas vicisitudes el negocio, que todavía existe como Pearson PLC, está en la bolsa de Londres y su especialidad es el montar exámenes educacionales por todo el mundo. Se metió al negocio digital
exámenes digitales y vale 8.8 millones de libras, 1.000 millones de libras. Su empresa todavía, pero la familia ya no tiene nada que ver con la empresa, ya vendió todo, nada más para que sepa. Así es como termina la historia. Pues, para darles también un poco de contexto de cómo este hombre, este fenómeno de empresario, él fue el encargado de hacer la transición a petróleo de toda la Armada británica durante la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, ¿cuáles fueron los años de la Primera Guerra Mundial? 1914, ¿ok? 1918. Entonces, mientras él estaba todavía construyendo la industria petrolera en México, etcétera, estaba transformando toda la Armada británica para enfrentarse a la Primera Guerra Mundial. Él fue el Lord del Almirantazgo, lo nombró el gobierno inglés, Lord del Almirantazgo, y también fue jefe del... Fue Winston Churchill que hizo la decisión de cambiar la flota inglesa en 1915 a petróleo en vez de carbón. Así es como sucedió. Entonces, este señor fue parte de la historia inglesa. También en 1917 lo nombran ministro de Aviación para aumentar la producción de aviones en México y en Inglaterra. Sí, en Inglaterra tengo dos nacionalidades. Pero él aumentó la producción de aviones, triplicó entonces, no es mencionado, fue un gran empresario. Aquí veo un amigo inglés. Les quisiera recomendar en el momento en que vean la exhibición, que se fijen en la única imagen de color, que es cortesía de aquí de uno de los asistentes, mi querido primo Miguel Bernard, donde se muestra el escudo de armas del título del vizconde, donde él incorporó a un indígena mexicano en su vestuario, digamos, autóctono, y a un buzo con su escafandra, se dice escafandra, con su vestido, porque representaban pues todos los proyectos mexicanos donde participó el pueblo mexicano, la gente normal, ¿verdad?, que trabajó en los pozos, en los ferrocarriles, en todo lo que él se ocupó. Y el buzo era muy importante para él porque él hizo un túnel a través del río Hudson en la ciudad de Nueva York y todo fue un proceso de experimentación para que estos buzos no sufrieran el efecto de la presión del agua a profundidad, porque tenían que trabajar bajo el agua. Entonces, por favor, pongan atención, junto a la foto del señor Pearson se encuentra su escudo de armas. ¿Alguna pregunta por ahí? A ver. ¿Micrófono? Ya lo tengo. Adelante. Que le comentaba a Miguel que mi bisabuelo trabajó en la compañía El Águila, él era marino, era capitán de barco, y cuando se viene la expropiación en el 39, mi abuelo, que era abogado, él estaba en un dilema si se nacionalizaba mexicano o se quedaba con la ciudadanía inglesa que tenía. Y mi abuelo le recomendó que se nacionalizara mexicano. Eso sería todo. El comentario que tú has hecho me parece muy agradable y lo he oído muchísimas veces. Es decir, la experiencia de que un abuelo, un tío, un bisabuelo, un primo, participaron en la empresa, esta impresionante empresa de petróleos que dejó una marca. Yo soy de Tampico, no sé si conozcan el puerto Jaibo, pero en Tampico la oficina de Pemex no se le llama la oficina de Pemex, es el edificio del Águila. O sea, las oficinas administrativas son el edificio del Águila.
La colonia todavía más prominente de ahí, digamos una colonia de cierta antigua, pero de muy alta clase, se llama la colonia Águila. El club de tenis que fundaron los ingleses en Tampico se llama el Club de Tenis Águila. Y yo recuerdo cuando estaba chico, yo tomaba el autobús, el transporte público para ir, y Tampico es una ciudad de una sola calle que se llama la Avenida Hidalgo, y yo tomaba el Águila. O sea, el legado de lo que fue la empresa Águila no solo tocó vidas de miles de familias, yo diría que un porcentaje muy alto de gente de nuestro país que participó pues, de ese gran auge. Gracias por tu comentario. Buenas tardes. Muy agradecida por esta información tan valiosa que nos han proporcionado. Tengo una duda, ¿por qué las fotografías estaban en Estados Unidos? ¿Cómo fue que las rescató de Estados Unidos y no estaban aquí en la República? Gracias. Como ustedes podrán observar, las fotografías son reportes de obra. O sea, eran fotos que la compañía asignaba, contrataba a un fotógrafo para que le informaran al dueño de cómo iba la cosa, de cómo estaba la cosa. Entonces, la mayoría de esas fotografías se mandaban fuera, ¿no? Algunas fotografías las conservaban algunos empleados de las empresas. Pero esto no era un registro histórico de nada, ¿verdad? O sea, para mí ese es el valor de lo que yo he hecho, que nadie conoce esas imágenes. O sea, no están en el Archivo de la Nación, no están en los grandes acervos de las instituciones educativas de México, que los hay y son maravillosos, sino que estas fotografías se conservaron de una manera casual en los archivos familiares y en los archivos corporativos fuera de México. Sí. Yo he tenido la fortuna, porque pues, a lo mejor me conocen, porque yo también reviso mucho archivos institucionales, universitarios, etcétera. Entonces los bibliotecarios, los archivistas me conocen, y para ellos el mayor gusto, para ellos el mayor éxito es que esas fotografías se vean, que lleguen al público, lleguen al pueblo. Entonces, cuando notan que hay algo, me hablan y dicen, oye, acabo de comprar esto. O me dicen, este señor tiene unas cajas de esto relacionadas con esto, a lo mejor hay algo que te interesa. Es así de informal todo lo que yo he hecho por más de 22 años. Gracias, gracias. Sí, buenas tardes. Hablaba del Dos Bocas, que no está ya en Tabasco. ¿En dónde estaba ese Dos Bocas? Digo, con respecto a alguna población. Y por otro lado, el de Cerro Azul, tengo entendido que fue el de los primeros pozos petroleros, ¿no? Claro. Ahí les va, porque de eso sí me especializo. Y me encanta tu pregunta. El Pozo Dos Bocas reventó en 1908. Te puedo decir específicamente dónde está. Está al norte de Veracruz, en lo que se llamó la Faja de Oro. Ese pozo se encuentra exactamente al sur de un pueblito que se llama Cucharas, Veracruz. Ahí les va, y esto les va a encantar. Ese pozo se desbordó totalmente. Salieron miles y miles de barriles hacia el cielo y después ya brotaron y se fueron todos a la laguna de Tamiagua, ¿ok? La laguna de Tamiagua es una laguna muy grande de agua salada que está al norte de Veracruz, entre Tamiagua, digamos, y Tampico. Entonces, este gran flujo de petróleo, estamos hablando de 1908, se fue a la laguna, y como ustedes saben, pues el petróleo flota.
no existía ningún tipo de mitigación ecológica de nada. No había compañías que llegaran con detergentes a rescatar. No había nada, no se hizo nada. Se dejó que saliera y ahí se quedó. Ustedes tienen acceso a esto si tienen realmente la curiosidad, porque veo un interés muy especial. Métete a Google, pones Google Earth. El Google Earth te da una imagen de satélite donde tú puedes ver todo. Y ahí vas a ver la mancha del Pozo Dos Bocas, todavía sobre la laguna de Tamiagua. Vas a ver la dimensión del desborde. En Estados Unidos dirían el oil spill, digamos el desastre. El desastre fue una tragedia, ¿verdad? Pero ahí quedó todo ese petróleo. Ese petróleo se endureció. 1908, 2026, ha estado ahí más de 100 años, y digamos, tú puedes caminar encima de eso porque ha caído tierra y crece hierba, pero en algunas partes como que se siente aguado. Yo pasé muchos años en un rancho por ahí y les digo, es algo muy poco conocido, pero sí es históricamente en la industria petrolera, es un caso, les digo, inusual, porque nadie pudo explicar por qué no se podía controlar el pozo, ¿verdad? Porque igual, segunda parte, el pozo Cerro Azul reventó en 1916, pero ese pozo era de la compañía competidora que se llamaba la Huasteca Petroleum Company, de propiedad americana del famoso petrolero Edward L. Doheny de California. También un personaje impresionante. Para ahondar un poquito más, la visión del presidente Díaz para el petróleo de México era no dejar controlar la soberanía nacional por una sola potencia, ¿ok? En Estados Unidos ya el imperio de John Rockefeller ya era incontrolable. La industria petrolera nació en 1859 en Pensilvania, y ya había gente que tenía mucha experiencia, ¿no? Entonces, John Rockefeller fue consolidando y fue comprando y fue destruyendo competidores, y ya para finales del siglo XIX, ya Porfirio Díaz dijo, no, este monstruo me va a comer a mí. Entonces tomó la decisión muy sabia, dijo, un americano y un europeo. Entonces los mayores, hubo cientos de compañías, ¿no? O sea, hubo mucha explotación, pero las mayores fueron la Eagle Petroleum Company, o El Águila, de propiedad inglesa, y la Huasteca Petroleum Company, de propiedad americana. Las dos totalmente integradas: exploración, producción, transporte, mercadeo, refinación, hacían de todo. ¿Ok? Te contesté tu pregunta. 1916, el Pozo Cerro Azul es considerado el pozo más productivo de la historia, en la faja de oro. Una pregunta más. Oh, adelante, Colin. Gracias, Marcos. Gracias. ¿Me permite ser como un testimonio relativo a estas fotos? Por supuesto. Y como le quiero enviarle a mis hijas, ¿alguien pudiera tomar un video de lo que estoy diciendo? Tú. Gracias. Mira, cuando yo veo estas fotos, que son fantásticos a propósito, se llama la atención mucho la maquinaria, lo que están haciendo los equipos y todo esto. Pero si ves a detalle la gente, ves las expresiones en la gente, y yo estoy viendo, wow, qué gente que hicieron este trabajo. Y les doy las gracias a esta gente, y ahorita les voy a decir por qué les doy las gracias. Pero les doy las gracias a Porfirio Díaz por contratar a Pearson a venir a hacer este proyecto.
Le doy las gracias a los ingenieros que él contrató para hacer el proyecto de la vía, de la vía. Le doy las gracias a los trabajadores que le permitieron lograr exitosamente este trabajo. Y si algunos de ustedes son, si son sus antepasados, pues también les doy las gracias a ustedes. ¿Y por qué? Porque en este trabajo de la vía encontraron unos chapopoteras en el sur de Veracruz. Entonces le ocurrió perforar unos pozos y encontraron un poquito de petróleo, no mucho, pero un poco. Y con eso se formó la compañía El Águila, lo que dijo Marcos. Y luego El Águila, como dijo Marcos, ya encontró un gran, fue el descubridor de la faja de oro. Y El Águila luego, con tanto éxito, fue comprado, o Shell, la compañía holandesa, compró El Águila, creo que en 1919. Y luego Shell encontró el campo Poza Rica en 1932-33. ¿Y por qué es importante? Porque por Poza Rica, yo llegué a México hace 58 años y me mandaron de Londres a Poza Rica. Sí, un shock cultural, ¿verdad? Y se casó con una tan pequeña, ¿eh? Además, se casó con sí. una tan pequeña. No nomás encontró profesión, encontró también familia aquí en este país. Sí, yo encontré el tesoro de Moctezuma y lo robé. Entonces, y luego me traspasaron a Tampico y trabajé en el edificio El Águila y renté un departamento en la colonia El Águila. Wow, entonces ya. Luego fui a trabajar con Shell. Entonces, como que se hizo revuelta. Y a raíz de Shell, luego me mandaron otra vez a trabajar en México hace 24 años. Entonces, por Shell estoy aquí y por Shell, por El Águila, por Pearson, por Díaz y toda la gente que trabajaban, yo estoy aquí. Pero no solamente eso, sino Pearson también hizo algo altruístico cuando con su esposa estableció el hospital inglés. Y tú estabas encargado del hospital inglés durante una temporada. Bueno, realmente, perdón, le debe haber dicho, luego se juntó con el hospital americano para llamarle ABC. Y el C es Caudre, que es el nombre que le dieron cuando le hicieron un vizconde en Inglaterra. Era Pearson, pero tomó el nombre Caudre, entonces era Lord Caudre. Entonces el hospital es ABC, Americano Británico Caudre. Y tú estabas encargado allá por una temporada. Felicidades. Pero a este hospital, después del sismo de 85, los ingleses juntaron mucho dinero, y también aquí en México, y con este dinero fundaron una sociedad, una fundación que se llama Amistad Británico-Mexicano, y con el dinero se financió la construcción de la clínica de asistencia en el ABC Observatorio, que le da asistencia a toda la gente alrededor que no tiene seguro. Entonces, Caudre hizo dos cosas. Ingeniería, que aquí de la gran ingeniería que formó luego la compañía petrolera, así que muy mecánico, muy ingeniero, pero también estableció el altruismo británico en México, de lo cual ahorita yo estoy presidente de esta fundación. Entonces, por eso, ya entiende por qué doy las gracias a la gente que ve en estas fotos. La maquinaria y todo ya evolucionó, pero la gente
es lo que más me impresiona y más me emociona de estas fotos. Felicidades, Marco, por traerlos aquí a México. Muchas gracias por tu testimonio y agradezco mucho la presencia de Collins Stadler. ¿Alguna pregunta? Una pregunta más. Una última pregunta. Sí. Miguel, ¿alguna pregunta? Bueno, yo, como cierre de esta presentación, quisiera hacer agradecimiento a la maestra López Castillo, porque nos ha abierto esta casa, este espacio increíble, la experiencia, la colaboración, la comunicación creativa que hemos tenido con la maestra López Castillo ha sido increíble. Daniel Hernández, su asistente, ha sido también un factor muy importante, y quisiera hacer un agradecimiento muy especial a mis primos Miguel y Guillermo Bernard, quienes no nada más me dan posada porque llego a su casa, sino que ellos han mantenido en almacenamiento estas fotografías por algún tiempo. No tengo palabras para agradecerles, no tengo palabras para agradecer a Tim Heyman su amistad, su sabiduría, su visión y su gran calidez humana. Veamos el video que nos tiene preparado Marta. Voy a hacer los comentarios a partir de la experiencia que he tenido como historiador del cine mudo. Será como un viaje del cine mudo al cine sonoro, destacando o subrayando algunos elementos que permanecen y luego cambian, cómo se va desarrollando, cómo se pasa de la técnica de la vista al lenguaje cinematográfico. Está en el Teatro Calderón de Zacatecas. Lo que está captando son objetos en movimiento, el del mar y el del barco, que van en sentido contrario. Van siguiendo la tradición de los hermanos Lumière de filmar objetos en movimiento. El cine llegó a México en agosto de 1896 y los emisarios Lumière, en sus primeras exhibiciones, mostraron la llegada del tren, que en casi todo el mundo va a causar un fuerte impacto. En México, siguiendo ese modelo, se filmaron varias llegadas del tren. Una de ellas, la que estamos viendo, es de las dos que se sobreviven de las tomadas por camarógrafos mexicanos. También se dice que los hermanos Lumière crearon el plano secuencia, pero en las películas Lumière todavía no se crea el lenguaje cinematográfico y más bien son planos en movimiento, porque no preceden ni suceden a ninguna otra secuencia para comunicar un argumento. Mientras que ahora, aquí, el ingeniero Toscano ya usa el sentido de plano secuencia porque sí nos está contando, nos está narrando la relación de ese viaje de Porfirio Díaz. Ferrocarril transoceánico, importante para México por las posibilidades de su comercio exterior. Otra de las cosas importantes del cine en la etapa muda es que estará ligado a la idea de progreso. Desde luego, Porfirio Díaz
intuyó las posibilidades propagandísticas del medio y desde la llegada de los hermanos Lumière se hizo filmar. Lo retrataron paseando a caballo en el bosque de Chapultepec. Luego la reina Isabel de España les regaló un caballo blanco y su película duró en exhibición más de 2 años. Posteriormente llevará un camarógrafo a sus viajes, particularmente en ferrocarril, como el que estamos viendo ahora. También llevó un camarógrafo para la inauguración del ferrocarril a Manzanillo, como también llevó camarógrafos para entrevistarse con el presidente Taft a los Estados Unidos. Entonces el ferrocarril era emblemático del orden y del progreso. También es interesante ver que los camarógrafos en esta época invariablemente están retratando objetos en movimiento. La palabra cine es abreviatura de cinematógrafo, que significa escritura del movimiento, porque viene de kinetos, movimiento, y graphein, escritura, escritura del movimiento. Si nos fijamos en algunas ocasiones, los personajes están fijos o se detienen, o a partir de un movimiento fijo comienzan a caminar, y es porque están posando para los fotógrafos de cámara fija. En el cine no se debe posar, pero esto es muy frecuente verlo en todas las películas filmadas por los camarógrafos en la etapa muda. También sería interesante recordar que los hermanos Lumière exhibieron por primera vez su aparato al Congreso de Fotógrafos en junio de 1895 y al público la primera función fue el 28 de diciembre de 1895 en el Salón de los Indianos en el Boulevard de las Capuchinas en París. A México llegó 6 meses después. La primera función se la ofrecieron al general Porfirio Díaz en el castillo de Chapultepec el 5 de agosto. Invitaron a cenar a los enviados de los Lumière, que se llamaban Ferdinand von Bernard y Gabriel Beire. El invento les gustó tanto que salieron del castillo de Chapultepec después de la 1 de la madrugada. Luego hubo una función para los periodistas y finalmente el sábado 14 de agosto mostraron el invento al público en general. El precio de entrada costó 50 centavos. Al público le gustó tanto que acudió en masa a ver las funciones. Gabriel Beire le cuenta a su mamá que tenían miedo que el público no llegara y el sábado, que fue el 14 de agosto, estaba lloviendo y creían que no iba a haber público. Extendieron más de 1.500 invitaciones y sí, llegó ese público. Estamos viendo también cómo la cámara va sobre el ferrocarril. Entonces los movimientos de la cámara en aquella época tenían varias posibilidades, o bien a través de un objeto en movimiento o retratar objetos en movimiento. Ese puente lo pueden ver en su totalidad en una de las Los camarógrafos en imágenes de atrás. México solían retratar los lugares concurridos, las salidas de misa o las alamedas pueblerinas o las plazas de toros o los mercados, siempre y cuando hubiera gente, porque el público invariablemente después acudía al cine para contemplarse. En México no se desarrolló el cine de argumento por diversos motivos. Entre otros, no había película virgen, sino que la compraban al extranjero
los hermanos Lumière la película Virgen la vendían a cuentagotas. Por otra parte, había una gran inestabilidad en el negocio cinematográfico, por lo menos de 1896 a 1906. Entonces no hacían experimentos riesgosos para su inversión con la poca o escasa película virgen que recibían. Y preferían retratar a la gente para que luego ella fuera a verse al cine. Aquí es muy claro que están retratando a la gente, y si bien es cierto que la película tiene un interés de propaganda, porque Porfirio Díaz está usando el sentido de propaganda, también, desde luego, que retratan a los lugares y los escenarios, y todas estas personas después irían al cine o tratarían de ir al cine para contemplarse. También en los primeros años de cine, la cámara invariablemente está fija. Acabamos de ver ahora en el mercado un ligero paneo hacia la derecha. Entonces a estas películas se les llamaban vistas. Entonces el término de vista está heredado de la pintura. Se usaron, por ejemplo, las vistas de Venecia, estas de Canaletto, o infinidad de otras vistas de otros pintores de múltiples ciudades. La fotografía a su vez hereda el término de la pintura y el cine lo toma a su vez de la pintura. Aquí estamos viendo un ligero paneo. Por otra parte, la zona de Tehuantepec va a ser una zona emblemática. Van a abordar el tren y aquí están los fotógrafos desfilando frente a la cámara de cine, todos aquellos que están tomando las fotografías oficiales para cubrir el evento. Esas fotografías luego eran publicadas en El Mundo Ilustrado o Arte y Letras. El Tiempo Ilustrado es otra de las publicaciones donde puede uno encontrar la información gráfica de todos estos eventos de Porfirio Díaz. No me vayas a matar. Simplemente, ahora sí que para que se queden con un postre que es en parte leyenda, es un poco chisme, etcétera. Como ustedes saben, el presidente Porfirio Díaz tenía un especial afecto por la famosa Juana Catalina Romero, la famosa Juana Cata, que vivía ahí en Tehuantepec. Entonces él pidió que la línea del tren pasara cerca de la casa de Juana Cata, y así se hizo, para que no se les olvide el ferrocarril de Tehuantepec y la casa de Juana Cata. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Fue un panorama como muy interesante desde una cuestión histórica, la parte de la imagen, cómo va coincidiendo todo, ¿no? Fue el momento exacto, lo que les platicaba hace un momento, de un México que ya tenía cierto nivel de desarrollo y de sostenibilidad económica para pensar en proyectos como este, pero al mismo tiempo están sucediendo cosas en el mundo y la tecnología está creciendo también. De hecho, Porfirio Díaz inicia en México esa parte moderna, por ejemplo, la electricidad, efectivamente las cámaras fotográficas, la fotografía, el primer daguerrotipo que llega a México, la primera fotografía de daguerrotipo se hace en el Zócalo capitalino hacia 1840. Es un daguerrotipo donde todavía se nota lo que una construcción de la época virreinal, que fue el Parián, que era un centro comercial que estaba ubicado precisamente en una buena parte del Zócalo capitalino. Entonces se alcanza a ver en ese daguerrotipo, pero de ahí en adelante paulatinamente comienza a desarrollarse. ¿Qué sucedía mientras tanto para los periódicos? ¿Cómo se ilustraban los periódicos? A través de la litografía. Entonces
a través de la litografía podemos rescatar mucho de lo que fue México en ese siglo XIX, pero ya es a finales del XIX cuando la fotografía comienza a desplazarla y de la mano viene el cine, paulatinamente, y bueno, uno de los que más tiene la fortuna de explotarlo es precisamente Porfirio Díaz. Entonces trae a sus camarógrafos y todo el tiempo se fotografía y todo el tiempo se filma en los últimos tal vez 6 años de su mandato, ¿no? de la dictadura hasta que viene la Revolución Mexicana. Y otro personaje de la Revolución es Francisco Villa, por cierto. También él filmó películas, pequeños cortometrajes con esta nueva tecnología que está llegando a México. Entonces, por diferentes lados estamos viendo cómo la industria, cómo la cuestión económica y comercial se van asentando para que esto que está en esta exposición sea posible. Entonces, bueno, sin más, les agradezco mucho. Recordar que, bueno, aquí estamos, sí, somos los brazos operadores, pero estas actividades culturales se deben a la Junta de Coordinación Política del Senado. Ya desde hace un buen rato es la Junta, la JUCOPO, quien está presidiendo, digamos, nuestras actividades culturales. Esta exposición va a estar abierta hasta el último día de mayo, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, para que vengan las veces que quieran, traigan a su familia, a sus amigos, porque es importante revisar un poquito de lo que viene, lo que fuimos en algún momento y cómo no se van a enamorar los ingleses de los mexicanos y las mexicanas. Las imágenes que vimos son unas tehuanas y tehuanos guapísimos, entonces yo creo que por eso muchos se quedan aquí en México, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a ustedes dos, muchísimas gracias por la confianza, Marco, aquí está el resultado, y a ustedes por asistir. Los invitamos el próximo lunes, viene una tertulia literaria, una lectura en voz alta, viene Dulce Mariel, que es una joven actriz, y va a ser lectura de parte de la poesía de Guadalupe Dueñas. Entonces los esperamos aquí a las 6 de la tarde y tenemos otras actividades para el miércoles y luego tenemos para el viernes. El miércoles va a haber un evento importante por el Día de las Madres, vamos a tener un concierto de cuerdas muy bonito. Entonces están cordialmente invitados. Buena tarde a todas y a todos y muchas gracias. Gracias.